Estimada maestra y estimados compañeros, reciban un cordial saludo del Grupo 6. Vamos a compartirles un documental inspirado en la sátira teatral de Colacho Hermanos, escrita por el gran poeta nacional César Vallejo, el más grande. Para iniciar a contar sobre la vida de César Vallejo, hay que mencionar algo muy importante. César Vallejo es el grande poeta a nivel nacional reconocido. Nació en un pueblo llamado Santiago de Chuco en 1892. Su padre, Francisco Vallejo, y su madre, María de los Santos Mendoza, siempre le inculcaron a que se vea involucrado en el sacerdocio, ya que su abuelo pertenecía a la religión, tenían creencias. Pero César Vallejo se inclina a la poesía. Por más que su familia no cuente con los recursos necesarios, se ve aún así inclinado, apegado a la poesía. En 1913 ingresa a la Universidad de la Libertad en Trujillo, donde se gradúa de bachiller en el romanticismo de la poesía castellana. En aquellos años había una agrupación denominada El Norte, encabezada por Tenor Orregón. En 1918 viaja a Lima para estudiar en las facultades de letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. César Vallejo en 1920 estuvo envuelto en un incidente, por lo cual es acusado injustamente. Posteriormente fue llevado a la cárcel en Santiago de Chuco. 3 meses de haber estado internado en la cárcel, es liberado gracias a su abogado. César Vallejo es considerado además el representante máximo del vanguardialismo peruano. Posteriormente desea viajar a Europa y lo hace en 1923. César Vallejo, muy lejos de su familia, de su país, un día sábado santo en 1923, fallece. Entre sus logros tenemos que César Vallejo es un destacado poeta y escritor peruano, considerado el máximo exponente de las letras, y como uno de los más importantes e innovadores de la poesía del siglo XX. En la lírica es donde sobresalió, teniendo entre sus principales obras Los Heraldos Negros y su poema Trilce, escribiéndole en el lapso de su estadía en la cárcel. Lo encontramos en 3 etapas importantes. En la modernista, en esta etapa destaca con la obra Los Heraldos Negros, en la vanguardista con la obra Trilce, y en la revolucionaria con España aparta de mí este cáliz. Llamado también como el poeta universal, entre su narrativa está Paco Yunque, donde visualiza el mundo andino y la justicia social. César Vallejo, siendo un escritor egregio que hasta el día de hoy lo recordamos por su aporte a la literatura peruana. También fue llamado como el poeta del horror humano. Tras su muerte, su esposa Georgette Vallejo publicó sus 2 reconocibles obras, Poemas Humanos y España aparta de mí este cáliz. Él fue un escritor y poeta inolvidable. Dentro de la obra Colacho Hermanos, se hace mención a las diferentes explotaciones que sufrían, tanto las tierras como los individuos, pues cabe resaltar que en aquel entonces no había autoridad con la total integridad necesaria para hacer prevalecer los derechos de aquellos individuos, y pues estos se veían atropellados de la manera más visible. Pero, sin embargo, ninguna de estas personas era consciente, pues, que esto no debía de ser de esta manera, ¿no? Y pues, como bien sabemos, en tiempos pasados, el que mejor economía sostenía era el que más regía, el que más poder absoluto tenía. Pues, eso es lo que pasaba en dichas tierras. Cuando nuestro gran César Vallejo trató de hacer algo al respecto, este fue llevado a prisión, fue encerrado, y junto a él también fueron encerradas las esperanzas que estas personas mantenían de que esto cambiara. Colacho Hermanos es una pieza satírica
escrita por Vallejo en el año 1934. En la historia, los hermanos Cordel y Alcides Colacho aparecen como dueños de una tienda en Taque, aldea de los Andes peruanos. Su negocio llegó a un éxtasis de suerte cuando se relacionaron con la alta sociedad, la cual hicieron un trato a explotar las minas cercanas al poblado. Con el pasar del tiempo, se convirtieron en jefes, pero no contentos con ello, aspiraron a grandes cargos políticos y famosos. Y uno de los hermanos, Cordel Colacho, termina siendo presidente de la República. Poco a poco lograron incursionarse en la política y llegar a uno de los cargos más importantes. Después del éxito, cayeron en picada. Antes de profundizar en los aspectos relacionados con nuestro emprendimiento cultural, consideramos importante conceptualizar la idiosincrasia de un emprendedor. Ser emprendedor significa desarrollar proyectos en base a la confianza, la valentía y la inspiración para alcanzar la propuesta, y es posible gracias al espíritu emprendedor. Propicia a la motivación para ejecutar la ganancia de dicho objetivo, lo cual contribuye a un proyecto que son de valor. En ese instinto nos referimos a llevarnos de un proyecto que beneficiará a todos. Un emprendimiento cultural beneficia no solamente personalmente, sino también a la sociedad que vivimos en este tiempo. Gracias. La dicha de presentarles nuestro proyecto, el cual es denominado Audiocuento Hermanos Colacho, con el propósito de dar a conocer de quién hasta en la actualidad sigue siendo el más grande y destacado escritor y poeta peruano, César Vallejo. En el documental daremos a conocer la filosofía y pensamientos del escritor César Vallejo, de la mano con sus contribuciones en la revuelta de la raza indígena y la explotación de sus lares, a favor de la justicia. El proyecto se caracteriza por adecuar los recursos, como son el sonido e imágenes, de la forma de comunicación y expresión para dar el lustre adecuado a esta maravillosa obra denominada Hermanos Colacho. Objetivos de un documental. Su característica principal es el dar a conocer hechos apartados de la ficción, de la fantasía. El documental es un instrumento en el cual se prueba o se hace constar algo. Por lo tanto, se considera un documental a toda película o video donde se intervienen actores interpretando determinados papeles, aun cuando haya un argumento o línea narrativa.